Buenos días, mis queridos hermanos. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo de su servidor, Herbert Merino. Como cada sábado me siento honrado de poder abrir su palabra y poder meditar juntos la santa palabra de Dios. En el libro de Lucas 8, 22 al 25, empieza diciendo: Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos desesperados, despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron y todo quedó en calma. En el versículo 25, Jesús le dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Tremenda pregunta. ¿Dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y a las aguas le da órdenes y encima le obedecen? Tremenda inquietud. Hermanos, como la mayoría de nosotros no somos personas de mar, quizás no podemos entender ni siquiera imaginar qué es estar en medio de una tempestad. Y esta palabra, tempestad, en griego se escribe seismos, que quiere decir sismo, que hace referencia a un terremoto. Como les decía, podemos inclusive saber el significado de la palabra tormenta, pero aún así no nos dice nada. En la vida cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de tormentas, pero nadie que no tenga hijos podrá entender las tormentas que pasa aquel que lo tiene. Nadie que no esté casado podrá entender las furias de las tormentas que se desata en medio de una relación. Nadie que no tenga un hijo enfermo, que no tiene cura, podrá entender las tormentas que viven, aun cuando las consultas son altas o cuando las medicinas no son encontrables o tampoco puedan ser adquiridas por no tener dinero. Nadie que no tenga una empresa hoy por hoy podrá entender la tormenta que está viviendo por motivo de esta pandemia. Nadie que no sea adulto mayor podrá entender la tormenta que vive al sentirse aún presos en su propia casa. Tormentas, todo tipo de tormentas, y todas son diferentes. Y algo más, nadie que no sea pastor o líder de una congregación podrá entender las olas tormentosas que tiene que enfrentar por la congregación que el Señor le ha confiado. Pero parece que Jesús se volvió a dormir esta vez. No, mi hermano, no es así. Él más bien te vuelve a decir, como dice Lucas 8:25, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está puesta? ¿Dónde? Debemos recordar que Efesios 2:8 nos dice que la fe no es nuestra, no, dice que es don de Dios. Romanos 11:29 va a decir que irrevocables, o sea, sin arrepentimiento, son los dones
y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, mi hermano, cuando el Señor te dice, ¿dónde está tu fe? Te dice, ¿dónde está lo que yo te he dado? ¿Dónde? En cierta oportunidad fui a trabajar a una fábrica, ¿saben? Y antes de empezar, el jefe de mantenimiento nos dio unos guantes gruesos, de esos que sirven para hacer esos tipos de trabajos. Y obviamente, como mi mano es tan delicada y tierna, esos guantes eran incómodos para mí. Y me puse a trabajar sin guantes, pero sin percatarme en un momento que al agarrar una madera había un clavo allí. Por lo tanto, me puyé. Obviamente, al dirigirme al lugar para que te hagan, que te examinen, el jefe me dijo, ¿dónde están los guantes que te di? ¿Dónde están los guantes? Y yo, por no usarlos, me hice daño. Entonces, aquí el Señor te dice, ¿dónde está la fe con que te he equipado? ¿A dónde? A comparación de los marineros de una embarcación donde Jonás también sufrió una tempestad. Y dice que los marineros de esa embarcación donde iba Jonás, dice que cada uno clamaba a su Dios. Nosotros, sin embargo, clamamos con fe. Claro que esos también tenían fe. Yo creo que esos marineros clamaban a sus dioses con fe. Pero nosotros los cristianos clamamos con fe, pero con fe en la palabra. En el escrito está. En esa palabra con autoridad que Jesús les decía a Satanás. Escrito está. Ahí está anclada nuestra fe. Y si está escrito, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, entonces mi fe está anclada en esa promesa. Y si está escrito, yo no te dejaré ni te desampararé, hermano, entonces yo viviré confiado en que cuando se levanten grandes olas, gigantes, y las tormentas quieran quebrar mi barca del hogar, mi barca del matrimonio, mi barca de la empresa en la cual estoy dirigiendo, en la barca de mi ministerio, en la barca de mi vida cuando estoy enfermo, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Porque nuestra fe, tu fe, que ahora es tuya, porque quien te lo dio es el Señor. ¿Para qué? Para que creas. ¿Pero creas en qué? Para que creas en la palabra, en el escrito está. Esto no son cosas de aptitud mental positiva. No. Nosotros declaramos fe, pero esa fe está anclada en las promesas que está escrito en la palabra del Señor, la Biblia. Quiero terminar. Mi hermano, cada circunstancia en nuestra vida son grandes y preciosas oportunidades que tenemos para ver en cada una de ellas la gloria de Dios. Hermanos, los quiero dejar, pero no antes diciéndoles, vamos a desempolvar nuestra fe. Hagamos uso de ellas, porque en cada una de ellas seguiremos creciendo poco a poco en la confianza de aquel en quien está puesta nuestra fe. Como decía Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.